Aprendiseñantes presenta el diario de Ana Frank, sexta parte. Miércoles 10 de marzo de 1943. Querida Kitty, anoche tuvimos un cortocircuito, precisamente durante un bombardeo y el ruido ensordecedor de los cañones antiaéreos. No puedo librarme del miedo a los aviones y a las bombas, y me paso casi todas las noches al lecho de papá, buscando allí protección. Es una niñería, lo admito, pero si tú tuvieras que pasar por eso. Los cañones hacen un estruendo ensordecedor. La señora fatalista estaba a punto de soltar las lágrimas cuando dijo con una vocecita quejumbrosa: ¡Oh, qué desagradable! ¡Oh, qué estruendo! Lo que quería decir: me muero de miedo. A la luz de las velas era menos terrible que en la oscuridad. Yo me estremecía como si tuviera fiebre y suplicaba a papá que encendiera nuevamente la velita. Pero él se mantuvo inflexible. Había que permanecer en la oscuridad. De repente empezaron a tirar con las ametralladoras, lo que es 100 veces más aterrador que los cañones. Mamá saltó de la cama y encendió la vela a pesar de que papá refunfuñaba. Mamá, contestó con firmeza, ¿es que tomas a Ana por un viejo soldado como tú? Asunto concluido. ¿Te he hablado ya de los otros miedos de la señora Van Damme? Creo que no. Si no lo hiciera, no estarías completamente al tanto de las aventuras del anexo. Una noche, la señora creyó oír ladrones en el desván. Percibía sus pasos, no cabía duda, y estaba tan asustada que despertó a su marido. Pero en ese momento, los ladrones habían desaparecido. El señor Van Damme no oyó más que los latidos del corazón de su esposa. «Oh, Puti», apodó del señor. «Seguramente se han llevado los salchichones y todas nuestras bolsas de frijoles. ¿Y Peter? ¿Estará todavía Peter en su cama?» «No te alarmes, que no se han llevado a Peter. No tengas miedo y déjame dormir». Pero no hubo más remedio. La señora sentía tal pavor que ya no podía volver a conciliar el sueño. Algunas noches después, toda la familia Van Damme fue despertada por sonidos fantasmales. Peter subió al desván con una lámpara de bolsillo. ¿Y qué vio? ¡Brrr! Una caterva de ratas que huían. Los ladrones habían sido descubiertos. Hemos dejado a Mouchy en el desván para que case a los indeseables, que no han vuelto, por lo menos durante las horas de descanso. Noches atrás, Peter subió a la bohardilla a buscar periódicos viejos. Al bajar la escalera, apoyó la mano, sin mirar, en una rata enorme. Le faltó poco para que rodase por la escalera, muerto de terror y de dolor, porque la rata le mordió el brazo. ¿Y cómo? Al entrar en nuestra habitación, estaba pálido como la cera y con su pijama todo manchado de sangre. Apenas si se mantenía en pie. ¡Qué sorpresa tan desagradable! No es divertido acariciar a una rata, y si por añadidura lo muerde a uno resulta espantoso. Tuya, Ana. Viernes 12 de marzo de 1943. Querida Kitty, permíteme que te presente a mamá Frank, campeona de la juventud. Ahora reclama mantequilla suplementaria para los jóvenes. Se trata de los problemas de la adolescencia moderna. Problema tras problema, mamá los defiende todos y entabla una lucha en pro de la juventud, y aunque los mayores se irriten, siempre triunfa. Un tarro de lengua en conserva se ha echado a perder. Cena de gala para Mouchy y Muffy. Tú no conoces a una Muffy, que sin embargo ya estaba en el edificio antes de nuestra llegada al anexo. Es el gato de la oficina, o mejor dicho, del almacén, donde tiene a las ratas a raya. Su nombre político se explica como sigue. La empresa poseía 2 gatos.
uno para el almacén y otro para el desván. Cuando estos dos gatos se encontraban, libraban siempre batallas monstruosas. El del almacén atacaba infaliblemente primero, mientras que a la larga el del desván salía siempre vencedor. Exactamente como en la política. Agresivo o alemán, al gato del almacén se le había dado el nombre de Muffy y al gato del desván con su carácter inglés, Tommy. Tommy ha desaparecido y Muffy nos distrae cuando bajamos a la oficina. Comemos tantas legumbres que ya no puedo verlas. Siento náuseas solo de pensar en ellas. Ya no se sirve pan por la tarde. Papá acaba de declarar que está muy preocupado. Pobre. Tiene otra vez una mirada muy triste. No puedo apartar mis ojos de un libro titulado El llamado a la puerta, de Ina Boudier Baker. La descripción de la familia es excelente y está muy bien escrito, aunque los capítulos relacionados con la guerra y la emancipación de las mujeres me gustan menos. En verdad, eso no me interesa bastante. Violentos bombardeos sobre Alemania. El señor Van Damme está enfadado y con razón, no tiene cigarrillos. Deliberación sobre el problema de comer o no comer verduras en latas. Decisión a nuestro favor. Ya ningún zapato me sirve, salvo las botas de esquiar que son poco prácticas para la casa. Un par de sandalias de esparto al precio de 6,50 florines han durado una semana después, de lo cual debieron ser puestas fuera de combate. Miep quizás encuentre algo en el mercado negro. Tengo que ir a cortarle el pelo a Pim. Papá asegura que no querrá otro peluquero después de la guerra. A tal punto me desempeño bien en mi tarea. Yo le daría crédito si tan a menudo no le hiciera un corte en la oreja. Tuya, Ana. Jueves 18 de marzo de 1943. Querida Kitty, Turquía va a entrar en la guerra. Gran emoción. Aguardamos las transmisiones conteniendo el aliento. Tuya, Ana. Viernes 19 de marzo de 1943. Querida Kitty, apenas una hora después, la alegría fue seguida de una decepción. Turquía aún no está en guerra. El discurso del ministro del Exterior no era más que un llamamiento a suspender la neutralidad. Un vendedor del centro de la ciudad había gritado: «Turquía al lado de los ingleses». Sus diarios llegaron hasta nosotros con sus falsas noticias y desengaño. Los billetes de 500 y de 1000 florines van a ser declarados caducos. Quienes se ocupan del mercado negro, etcétera, van a verse en apuros, pero es mucho más serio para los propietarios que ocultan su dinero y para quienes están escondidos por la fuerza de las circunstancias. Cuando se quiere cambiar un billete de 1000, se está obligado a declarar y probar su proveniencia. Podrán utilizarse para pagar los impuestos hasta la semana próxima. Dussel ha conseguido un antiguo torno operado a pedal. Bien pronto voy a ser sometida a un examen minucioso. El Führer de los germanos ha hablado a sus soldados heridos. Triste audición. Preguntas y respuestas poco más o menos de esta clase. Mi nombre es Heinrich Scheppel. ¿Dónde fue usted herido? En el frente de Stalingrado. ¿Qué heridas tiene? Ambos pies helados y fractura del brazo izquierdo. Así transcurría esta tremebunda función de títeres. Los heridos parecían estar muy orgullosos de sus heridas, cuantas más, mejor. Uno de ellos parecía muy turbado, apenas podía hablar por la simple razón de que le era permitido tender al Führer la mano, si es que le queda alguna. Tuya, Ana. Jueves 25 de marzo de 1943. Querida Kitty, ayer cuando estábamos agradablemente reunidos, papá, mamá, Margot y yo, Peter entró de pronto y murmuró algo al oído de papá. Yo pude vagamente oír un tonel derribado en el almacén.
y alguien que está llamando a la puerta, tras lo cual salieron enseguida. Margot había comprendido lo mismo, pero trataba de calmarme porque, naturalmente, yo me había puesto pálida. Ya solas las tres, no había más que aguardar. Apenas 2 minutos más tarde, subió la señora Van Damme. Había estado escuchando la radio en la oficina privada. Pim le había dicho que desconectara el aparato y subiera silenciosamente. Pero cuando menos ruido quiere una hacer, más crujen los peldaños. Después de otros 5 minutos, Peter y Pim reaparecieron, muy pálidos, y nos contaron sus desventuras. Se habían puesto a escuchar al pie de la escalera, al principio sin resultado. De pronto, nada de ilusión, oyeron 2 golpes violentos, como si golpeasen 2 puertas. De un salto, Pim subió hasta nuestra casa. Al pasar, Peter avisó a Dussel, que como siempre, fue el último en unirse a nosotros. Todos nos pusimos en marcha para subir a casa de los Van Damme, no sin antes quitarnos los zapatos. El señor Van Damme estaba en cama con resfrío. Nos agrupamos alrededor de su cabecera para imponerle en voz baja de nuestras sospechas. Cada vez que el señor Van Damme tosía, su esposa y yo casi nos desmayábamos de miedo. Por fin, uno de nosotros tuvo la luminosa idea de darle codeína. Los accesos se calmaron inmediatamente. Tras una espera interminable, supusimos que como ya no se percibía ningún ruido, los ladrones habían oído nuestros pasos en aquellas oficinas cerradas y habían emprendido la fuga. Pensamos con aprensión en el receptor de radio, a cuyo alrededor las sillas formaban círculo, y que todavía estaba sintonizado con Inglaterra. Si la puerta hubiera sido forzada y si los encargados del cañón antiaéreo denunciaran tal irregularidad a la policía, las consecuencias no podrían ser más serias. El señor Van Damme se levantó, se puso el abrigo y el sombrero, siguió a papá y ambos bajaron la escalera. Peter, que para mayor seguridad se había armado de un gran martillo, se unió a ellos. Las señoras Margot y yo quedamos en una espera angustiosa durante 5 minutos. Por fin, los hombres reaparecieron para decirnos que todo estaba tranquilo en la casa. Quedaba entendido que no utilizaríamos el agua de los grifos ni la descarga del watercloset, pero la emoción causó el mismo efecto en cada uno de nosotros. Puedes imaginarte cuál era la atmósfera después que todos hubimos visitado el retrete. Cuando un incidente de tal clase sucede, siempre hay un montón de cosas que se suman a él. Y en este caso, primero, el carillón de la Westerton dejó de sonar, y por lo tanto yo me veía privada de ese amigo que infaliblemente me infundía confianza. Segundo, nos preguntábamos si la puerta de la casa había sido bien cerrada la víspera, porque el señor Bossen había partido antes de la hora esa tarde, e ignorábamos si Ellie pensó en pedirle la llave antes de que se fuera. Solo alrededor de las 11:30 de la noche comenzamos a sentirnos un poco más tranquilos. Los ladrones nos habían alarmado a eso de las 8. A pesar de su rápida fuga, nos hicieron pasar una velada de execrable incertidumbre. Bien pensado, nos pareció extremadamente improbable que un ladrón se arriesgara a forzar una puerta de entrada a una hora en que la gente circula aún por las calles. Además, alguien sugirió que el capataz de nuestros vecinos podía haber trabajado hasta más tarde, que el ruido podía provenir de allí, puesto que las paredes eran delgadas. En tal caso, la emoción general habría jugado una mala pasada a nuestro oído y nuestra imaginación habría hecho lo demás durante aquellos instantes críticos. Nos acostamos por fin, aunque nadie tenía sueño.
Papá, mamá y Dussel pasaron una noche casi en blanco. En cuanto a mí, puedo decir sin exageración que apenas si cerré los ojos. Al alba los hombres bajaron hasta la puerta de entrada para observar la cerradura. Todo estaba en orden y por lo tanto nos tranquilizamos. Cuando contamos a nuestros protectores la aventura e inquietud de la noche anterior en todos sus detalles, se burlaron de nosotros. Pasado el susto, es bien fácil reírse de estas cosas. Solamente Eli nos ha tomado en serio. Tuya, Ana. Sábado 27 de marzo de 1943. Querida Kitty, hemos terminado el curso de taquigrafía por correspondencia y vamos a dedicarnos a la velocidad. ¿No te parece que seremos campeones? Debo contarte otras cosas sobre mis asignaturas de pasatiempo. Así las llamo porque no tenemos otra cosa que hacer que dejar transcurrir los días lo más rápidamente posible hasta que podamos salir. Me entusiasma la mitología y, sobre todo, los dioses griegos y romanos. Es una chifladura pasajera, dicen los que me rodean. Nunca han oído hablar de una escolar que aprecie a los dioses a ese punto. Va, yo seré la primera. El señor Van Damme sigue resfriado, o mejor dicho, tiene la garganta un poco irritada. Sus aspavientos resultan cómicos. Hace gárgaras con una infusión de manzanilla y se pincela el paladar con azul de metileno, se desinfecta los dientes, la lengua, hace inhalaciones y además el caballero está de mal humor. Rauter, uno de los nazis importantes, ha pronunciado un discurso. Todos los judíos deberán abandonar los países germánicos antes del 1 de julio. La provincia de Utrecht será depurada del 1 de abril al 1 de mayo, como si se tratase de vulgares baratas. Enseguida, las provincias de Holanda del Norte y del Sur del 1 de mayo al 1 de junio. Llevan a esas pobres gentes al matadero como un tropel de animales enfermos y sucios. Pero prefiero no hablar de eso porque es una pesadilla. Una buena noticia. La oficina de colocación alemana ha sido saboteada. Le prendieron fuego. Algunos días más tarde otro tanto con el registro civil, donde hombres disfrazados de polizontes alemanes maniataron a los centinelas y destruyeron documentos importantes. Tuya, Ana.